Buenas tardes. En el vídeo de hoy vamos a introducir la primera de las formas de operar en la práctica, la capitalización simple. Bueno, el último día ya habíamos visto que había diferentes formas de expresar el precio de la operación financiera, es decir, del precio del dinero, según nos situáramos en la óptica del que capitaliza o el que descuenta, es decir, del prestamista o del prestatario, según la unidad de tiempo que eligiéramos, año, mes, etc., según lo expresáramos en términos absolutos, digamos el beneficio en bruto o relativos, precio por euro, etc. Todas estas formas vienen a ser diferentes alternativas de expresar el coste o rentabilidad de la operación. Y ello en última instancia pues es lo que nos va a conducir al concepto de tanto de interés, tanto de interés desde la óptica de la capitalización, que será por la que empecemos, tanto de interés ya sea efectivo o nominal, según que coincidan o no este tanto con el rédito en el intervalo en que es calculado. Lo que os decía el último día, de que el tanto de interés lo íbamos a distinguir entre efectivo y nominal, tanto de interés efectivo, tanto de interés nominal, según que el intervalo t más h en el que estamos calculando nuestro tanto, pues coincida, sea o no, la unidad de tiempo. En el caso del tanto de interés efectivo veíamos que esto no es otra cosa que el rédito del intervalo t más h, en nuestro caso t más 1. Pero que en el caso en que h no fuese 1, no fuese la unidad de tiempo, pues iba a haber una diferencia entre el tanto y el rédito. Y en este caso hablaríamos de tanto nominal, ¿vale? Lo que habíamos visto el otro día. Bueno, por otro lado también habíamos comentado que en la práctica financiera se iban a utilizar unas funciones, unas fórmulas matemáticas para operar y realizar los cálculos de los capitales intervinientes en la operación. Y que estas fórmulas, pues de una manera u otra, iban a llevar ahí implícito, escondido, el precio de alguna de estas formas comentadas del precio. Estas fórmulas es lo que se denominan leyes financieras. Lo que vamos a hacer hoy, justamente, es ver la primera de ellas. Entonces, esta sería la situación. Una vez que hemos aceptado la conveniencia de tomar como unidad de tiempo el año, y de expresar el precio en términos relativos, es decir, el precio por euro, la situación vendría a ser la siguiente. Os pongo la operación financiera en general. Tal y como lo hacíamos antes, por no cambiarlo, ahora lo cambiaré, pero vamos a hacerlo así de momento. ¿Vale? Nuestra operación financiera, nuestra prestación y nuestra contraprestación equivalentes porque están aceptando ambas partes el mismo precio. Ese precio por euro y año que os acabo de decir. Es perfectamente correcto expresar la operación financiera así, pero es un poco más sencillo, aunque no se podría seguir escribiéndola de esta manera, si consideramos, como por otra parte es lógico, T1, el instante en que comienza la operación, como el momento inicial en que empezamos a contar el tiempo, el momento actual, por eso se le suele denominar T1 igual a 0, y en ese caso
fijaros que la duración, vamos a llamarla T, de la operación, que es siempre T2 menos T1, pues coincidiría, como T1 es 0, coincidiría con T2, ¿vale? Entonces, podemos llamarlo T o también vamos a llamarlo N, ¿vale? Entonces, vamos a escribir el intercambio de los dos capitales que caracteriza la operación financiera simple, pues de esta manera, ¿vale? Aunque, repito, es un poco por comodidad. C1 en 0, o mejor, C0 en T igual a 0, que se intercambia por C n años después, porque, repito, hemos ya adoptado el convenio de medir el tiempo en años. Luego vamos a ponerlo, ¿vale? Esta sería un poco la operación financiera característica de la que vamos a partir. El intercambio de C0 en el momento inicial a cambio de C euros n años después. Pues bien, vamos ya con la primera de estas formas de operar. Consiste en facilitar, como precio por euro y año, lo que sería el rédito medio anual en los n años que dura la operación. Es decir, si nos dan el rédito medio anual en los n años de la operación, lo que nos están dando es el tanto de interés anual correspondiente a los n años. En términos más intuitivos, si queréis, puesto que lo que nos van a dar es el rédito medio anual en los n años que dura la operación, lo que nos están diciendo es lo que produce cada euro del capital inicial por término medio en cada año. Vamos a ponerlo también. Lo que produce cada euro del capital inicial, C0 por término medio en un año. La operación dura n años, entonces por término medio en cada uno de esos n años, en cada año, el rédito que va a producir es el dato que nos van a facilitar aquí. Vamos a verlo más concretamente ya. De lo que os estoy hablando es exactamente del tanto de interés de los n años que dura la operación, que no es otra cosa, como sabéis, que el rédito medio. Así que cojo el rédito de los n años, lo divido entre los n años que dura y obtengo una medida. Esa medida es anual porque estoy dividiendo por el número de años y al mismo tiempo, puesto que el rédito es un precio por euro, que se obtenía de esta manera, cogiendo el interés total, el precio en bruto, el precio en euros totales, el beneficio si queréis, dividido entre C0, por eso es un precio por euro, y ahora dividido entre el número de años. ¿Vale? Pues si bajo el C0 abajo, al denominador, esta sería la expresión de ese rédito medio anual o tanto de interés anual. Pues bien, a esto es a lo que se denomina tanto de interés simple anual. Y se le suele identificar con la letra I.
Claro, a lo mejor alguno de vosotros os estáis haciendo la pregunta ya de si este tanto de interés simple anual, que no es otra cosa que el RO0N, es nominal o es efectivo. La respuesta es depende de cuánto dure la operación. Si n es igual a 1, fijaros que entonces el tanto coincidiría con el rédito y entonces este i sería en realidad el tanto efectivo, porque la operación dura justamente un año. Pero siempre que n sea distinto de un año, un mes o 6 años, me da igual, nuestro i sería un tanto de interés nominal, calculado para una porción de año o para 6 años, para lo que dure la operación, me da igual, pero en cualquier caso no perdéis de vista que es un precio por euro y año, porque estáis dividiendo entre el número de años, ¿vale? Por eso tanto de interés nominal anual, calculado eso sí, en un intervalo que es el intervalo que dura la operación. Bueno, otra cosa más en relación con esto que podéis ver aquí y que es interesante es que la cantidad de interés total en esta operación podéis calcularlo simplemente, me voy a venir aquí, ¿vale? Mirad esto y comparadlo con I, ¿vale? Entonces, fijaros que la cantidad de interés I0n, si lo despejáis, es C0 por n por I, ¿vale? O si queréis, como I es ρ0n, podéis ponerlo también así. ρ0n, ¿vale? Me lo traigo aquí. C0 por n me lo llevo arriba con ρ0n y me queda que la cantidad de interés es ρ por C0 y por n. Es decir, C0, como ρ es I, pues le llamo directamente I y luego n. Lo pongo en este orden, porque es como se suele ver. Dicho de otra forma, que la cantidad de interés, supongamos que n son, como os he dicho, los años, la cantidad de interés de los n años no es otra cosa que el capital inicial por el tanto de interés simple anual y por el número de años. Esto es verdad siempre. Pues cuando uno trabaja de esta manera, facilitando como precio por euro y año el rédito medio anual en los n años, es decir, este I, lo que estamos haciendo es trabajar en capitalización simple. Vamos a verlo, lo vemos con un ejemplo. Imaginaros una operación donde se invierten o se prestan, me da igual, 100 euros en este momento, a cambio de un capital C2 después de 2 años. Nos dicen que la operación se realiza en base a un tanto de interés simple anual, es decir, un rédito medio anual en los 2 años del 5%, 0,05 por euro o lo que es igual, 5%. Vamos a ver cuál sería entonces el capital C2 que obtendríamos de nuestra inversión de 100 euros después de 2 años. Bueno, pues C2 necesariamente tendrá que ser los 100 euros que invertí más lo que me haya producido en estos 2 años y 0,2. Es decir, 100 más, si recordáis, ¿vale? Os había dicho que I0n era el capital inicial por el rédito medio anual, o sea, por nuestro tanto de interés simple anual y por n, el número de años. Así que vamos a ponerlo. Sería 100 por I o ρ02, que es el 0,05, y por lo que dura la operación, que es 2 años.
¿vale? 100 por 0,05 es 5 por 2, 10. ¿Vale? Lo que ha producido mis 100 euros después de 2 años son 10 euros. Pero me interesa sobre todo que lo veáis de esta manera. Si saco factor común 100 euros aquí, puedo expresar esos 110 euros de esta manera, como 1 más 0,05 por 2. Y esto, como os digo, es 110. Pues operar de esta manera es justamente la capitalización simple. En esencia, podemos decir que cuando uno trabaja u opera en régimen de capitalización simple a un tanto de interés simple anual, el capital final se obtiene a partir del capital inicial multiplicando este por este paréntesis, 1 más I por N. Voy a traerme esto un poquito para acá. Vale, mejor así porque a lo mejor tengo que escribir algo ahí a la derecha. Entonces, si os dais cuenta, esto que había obtenido aquí es esto mismo. Simplemente lo he puesto de una manera más general, pero no me he inventado nada. Entonces, bueno, podemos remarcarlo, eso sí. Esta es la fórmula de la capitalización simple. Aquí, pues a veces la incógnita normalmente será el C sub n, el capital final, y todo lo demás será datos. Sabremos lo que dura la operación, lo ponemos en años, el I será un dato, es el precio, y C0 es lo que se invierte o se presta, el capital inicial, y se obtiene CN. Pero si por lo que sea, pues se conoce CN, se conoce N y lo que se quiere obtener es el I, pues se despeja y ya está. Es decir, de esta fórmula, donde hay 4 elementos, CN, C0, I y N, pues nos tendrán que dar 3 de ellos y despejamos el que nos haga falta. Entonces, observaciones en relación con esta fórmula, la fórmula de la capitalización simple. Bueno, ya sabéis que vamos a utilizar este I es lo que llamamos tanto de interés simple anual de la operación. Vamos a añadir esto. Es el ρ 0n, sencillamente. Como todos los tantos de interés, pues llevan una medida de tiempo, porque son réditos medios. En este caso, rédito medio anual, luego, ¿qué implica eso? Pues que he dividido entre el número de años. Si trabajo con un precio por euro y año, no puedo contar el tiempo en meses, porque estaría cometiendo una incoherencia. Entonces, aplico el precio por euro y año a los años que dura la operación. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en que existirá siempre una correspondencia temporal entre el tanto de interés, el I, y cómo medimos el tiempo, el N. El tanto de interés simple, si es anual, ya veremos luego cuando no sea así, pues el N tiene que ser necesariamente años, están conectados, no me podéis cambiar la unidad de tiempo. Y anual, pues el tiempo lo mido en años. Otra observación interesante en relación con esto, y que ya os puedo decir, es que a 1 más I por N, que es lo que está multiplicando al capital inicial C0, pues es a lo que se llama ley financiera, en este caso de capitalización simple, unitaria. De capitalización simple. ¿Por qué se le llama a esto ley financiera unitaria? Se suele poner así. L, N, como función de N. ¿Por qué se le suele llamar así? Pues sencillamente porque si en esta fórmula a C0 le dais el valor de 1 euro, ¿cuánto sería C sub n? Pues simplemente el paréntesis 1 más I por N. Entonces 1 más I por N pues nos indica
el equivalente de 1 euro en capitalización simple al tanto I después de n años. ¿Vale? Es como si os hiciera esto. 1 euro en 0 al precio tanto de interés simple anual I se convierte en 1 más I por n después de n años. Y a esto es a lo que se llama ley financiera unitaria, de capitalización simple en este caso. Fijaros también en que todas van a ser así, pero es interesante que os deis cuenta, por lo menos aquí en la capitalización simple, de que hay proporcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si, imaginaros si C0 es 1 y 1 más I por n, pues nos diera, por ejemplo, 1,5 euros después de n años, el doble de este capital, 2 euros, ¿en qué se convertiría? Pues solo tenéis que mirar la fórmula y daros cuenta de que C0, lo que yo invierto, multiplica al equivalente de 1 euro, 1 más I por n. Entonces, conocido el equivalente de 1 euro, 1,5, si invierto 2, lo único que tengo que hacer es multiplicar 2 por 1,5, o sea, 3. ¿Vale? Así que si invierto el doble, obtengo el doble. Si invierto 10 veces esto, pues tengo que multiplicar 10 por 1,5. Es decir, 15. ¿Vale? Esta es la idea de proporcionalidad, que como os digo, pues no solo la va a cumplir la capitalización simple, sino todas las demás. Todas las expresiones de las leyes que vamos a ver van a ser el resultado de multiplicar el capital inicial, en el caso de la capitalización, de una ley de capitalización, el capital inicial por el equivalente de 1 euro, de lo que llamamos ley financiera unitaria, de esto. Entonces todas, no solo la capitalización simple, verificarán que C sub n es igual a C sub 0 por la ley financiera unitaria. Esta es la que cambiará. A veces será la capitalización simple y, como veremos en el próximo vídeo, puede ser también la capitalización compuesta, etc. Pero bueno, no quiero adelantar nada. Volvamos a la capitalización simple, que es lo que nos interesa. Procede ahora un poco examinar qué es lo que pasa cuando uno trabaja en capitalización simple. Entonces, vamos a centrarlo. ¿Vale? Y nos situamos de nuevo. Estamos aquí, en el intercambio de capitales C sub 0 en el momento 0, a cambio de C sub n euros n años después. El intercambio se realiza a un tanto de interés simple anual y que ya sabéis lo que significa. Esto quiere decir que C sub n es C0 por 1 más I por n. ¿Vale? Esta es la situación de partida. Entonces vamos a resaltar algunas características de la ley financiera de capitalización simple. Algunas implicaciones, mejor dicho. Bueno, lo primero que os tenéis que dar cuenta en primer lugar es de cómo evoluciona el capital final a medida que va pasando más y más tiempo. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que I fuese 0,1, un 10%. N son los años, como siempre. Y además invertís C sub 0, que van a ser pues 100 euros, por hacerlo fácil. Bueno, pues en un primer momento lo que tengo es 100 euros. Cuando pase un año, bueno, podemos irlo calculando. Cuando pase, voy a dejarme sitio. Un año, mi capital sería C sub 1 y entonces sería, sustituyo en la fórmula, 100 por 1 más
0,1 por 1, es decir, 110. Después de 2 años, lo que tendría sería 100 por 1 más 0,1 por 2, es decir, 120. Después de 3 años, 100 por 1 más 0,1 por 3, es decir, 130. Bueno, así sucesivamente, claro, C sub n sería C0 por 1 más I por n. Bueno, pues esto es trabajar en capitalización simple. Después de un año, 100 se ha convertido en 110. 110 se ha convertido en 120. 120 se ha convertido en 130. Lo primero que observa uno es que los intereses del primer año han sido pues de 10, claro. Los intereses del segundo año, hemos pasado de 110 a 120, han sido también de 10. Los intereses del tercer año han sido también de 10. Los intereses de 2 años, pues habría que sumar 10 y 10, 20. ¿Vale? Entonces, lo que observáis es me voy a hacer un poco de sitio para que quede mejor. Los intereses de 3 años, 20 más 10, 30. Entonces, quiero que os deis cuenta de que los intereses en un año cualquiera, en bruto, son siempre los mismos, 10. Siempre obtenemos todos los años la misma cantidad de interés, 10. Si quiero obtener el total de intereses, tengo que coger los intereses de un año, 10, y multiplicarlo por el número de años, ¿vale? Eso era en esencia lo que os estaba diciendo al principio. Y 0,3 es 100 por 0,1 100 por 0,1 por 3. Y estos son los intereses de un año, cualquiera. I01 o I13, perdón, I23, etc. Así que podemos deducir ya que los intereses de n años son los intereses de un año cualquiera multiplicado por el número de años. ¿Esto qué significa? Pues significa que el capital final evoluciona en línea recta y que los intereses son proporcionales al tiempo transcurrido. Si lo represento, ¿vale? Esto es C0, de aquí arrancamos, 1, 2, 3, n años, pues el capital va evolucionando de esta manera, en forma de línea recta. Esto es Cn, C0 por 1 más I por n. ¿Vale? Aquí lo que tenemos, bueno, podemos hacerlo en el ejemplo, si queréis. $10, y si los cojo todos, pues, ¿vale? Sería n veces 10, o n veces, más general, los intereses de un año cualquiera. Al cabo de los 3 años, el monto total de intereses es todo esto que he metido en una llave, que sería 10 por 3. Como los incrementos del capital son constantes, todos los años, 10, 10, 10,
la evolución del capital inicial a medida que pasa el tiempo hasta que se va convirtiendo o según se va convirtiendo en CN, es rectilínea, es una recta. Bueno, pues vamos a ver que la aplicación de la capitalización simple tiene algunas restricciones. Digamos que su uso pues no es muy lógico en determinados casos. Vamos a ver, supongamos que podemos utilizar este mismo ejemplo, el de antes, ¿vale? Supongamos que invertir 100 euros en una cuenta corriente a un I del 0,1 como antes, y después de un año miráis el dinero que hay en la cuenta, el saldo de la cuenta, y tenéis 110. Si dejáis el dinero en la cuenta, al cabo de los 2 años tendríais 120 euros. Y entonces se le puede ocurrir a uno lo siguiente. Bueno, como todos los años tenga el dinero que tenga en la cuenta, siempre me pagan 10, pues podríamos hacer lo siguiente. Podríamos coger y el dinero que tengo después de un año, 110 euros, lo saco de la cuenta, me abro una cuenta corriente nueva, ingreso los 110 euros a un I del 0,1, que es lo que paga este banco, y lo que tendría un año después sería 110 por 1 más 0,1 después de un año, y esto es 121, ¿vale? 110 más el 10% de 110, que son 11, 121. Claro, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que desde este punto de vista 100 en 0 en capitalización simple son equivalentes a 110 euros después de un año, también equivalente a 120 euros después de 2 años, con este mismo I del 0,1, pero que 110 mejor. Vamos a ponerlo así. Que 100 euros en 0 es equivalente a un I del 0,1 a 120 euros después de 2 años. Pero observamos que 110 y 120 euros a un I del 0,1 no son equivalentes. No son equivalentes a un I del 0,1. ¿Por qué? Porque 110 euros en 0 a un I del 0,1 equivalen, según hemos visto, a 121 y no a 120. O si queréis podéis ponerlo así. Dicho de otra forma, no hay transitividad, y cuando algo no es transitivo, pues no es lógico, ¿vale? Entonces, al final actuaríamos, todo esto nos llevaría pues eso, a estar sacando el dinero de la cuenta al año y abriendo cuentas nuevas, lo cual es un poco, estaréis de acuerdo conmigo en que es absurdo. Entonces, ¿qué sería lo lógico aquí, en esta situación? Volvamos aquí. ¿Qué sería lo lógico en esta situación? ¿Que nos estén pagando entonces 10 euros
todos los años siempre los mismos intereses en el primer año que en el tercero, que en el año 10? ¿No sería más lógico que si nos están pagando un 10%, nos lo paguen sobre lo que vamos teniendo? No únicamente sobre los 100 euros que invertí al principio de los 3 años. Entonces, esta es en esencia la cuestión, y esto nos va a llevar a la segunda forma de operar en la práctica, la que nos va a resolver el problema que presenta la capitalización simple. De todas maneras, si queréis, estaba pensando un poco en que lo podemos hacer de una manera más formal para que un poco entendáis lo que quiero decir, y yo creo que nos sirve el ejemplo de antes igualmente. Entonces vais a ver lo que estoy diciendo de una manera más formal. La capitalización simple es esto: 100, 110, 120, 130, según van pasando los años, a un I del 0,1. Es decir, esto significa que la cantidad de intereses todos los años es la misma. Bien, yo podría plantearme, así practicamos un poco también con las magnitudes que habíamos estado viendo, podría plantearme calcular el rédito en el primer año. ¿Vale? Esto es el primer año, 1, 2, 3. Bueno, lo borro, ya lo sabéis, no vaya a liar. Entonces, ¿cuál sería el rédito anual del primer año? Diréis, pues R del primer año, R01. ¿Y qué es el rédito? Siempre es la cantidad de interés. ¿De dónde? Pues estoy en el primer año de 0 a 1, ha sido de 10, dividido entre lo que tenía a principio de año, en 0, 100. 10 entre 100, un 10%, luego justamente el I, 0,1. Pues nada que objetar, es el tanto del precio por euro y año que nos están pagando en el primer año, justamente el I, lo que están diciendo. Vamos a ver lo que pasa en el segundo año. El rédito anual del segundo año sería los intereses de 1 a 2, que son 10, dividido entre lo que tengo aquí en 1, lo que ha generado esos intereses, que es 110. Esto es 1 entre 11, que es menos de 1 entre 10, que era nuestro I, el 0,1. Luego, ¿qué significa esto? Que el rédito anual del segundo año, lo que nos están pagando a finales del segundo año por cada euro que tenemos a principio del segundo año, es menos de lo que nos pagaban en el primer año, que era el 0,1. Y si esto lo repito para el tercer año, el rédito anual en el tercer año sería los intereses devengados o generados en el tercer año, 10, como siempre, constantes en la capitalización simple, dividido entre lo que tengo a principio del intervalo, donde se han generado, es decir, en 2. Así que ahora divido entre 120. Esto es 1 entre 12, que a su vez es menor que 1 entre 11, y a su vez menor que 1 entre 10, que era nuestro I, nuestro 0,1. Luego, esto significa que en capitalización simple lo que está ocurriendo es que en relación a lo que vamos teniendo, cada vez nos están pagando menos dinero. El primer año me pagan I, un 10%, pero el segundo año ya me pagan menos de I, me pagan un 1 entre 11. Y en el tercer año me pagan menos aún de 1 entre 11, me pagan 1 entre 12, y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que trabajar en capitalización simple implica trabajar con tantos efectivos decrecientes. Vamos, que en relación a lo que voy teniendo, cada vez me van pagando menos dinero. Claro, a lo mejor os llama la atención el hecho de que aquí he dicho trabajar con tantos efectivos decrecientes, y aquí os he puesto
réditos, no tantos efectivos. Pero vosotros ya sabéis que los réditos siempre son tantos efectivos. Si calculáis el tanto de interés efectivo correspondiente al primer año, veréis que es igual al rédito del primer año, porque como solo ha pasado un año, dividís entre 1. Lo mismo pasa con este. Esto no es nada más que el tanto de interés efectivo anual del segundo año. Y este sería el tanto de interés efectivo anual del tercer año, es decir, el rédito anual correspondiente al tercer año. Así nos sirve un poco de aplicación de menos teórica de eso del tanto de interés efectivo y tanto de interés nominal que os decía antes. Bueno, pues no hay mucho más que decir de la capitalización simple. Demasiado hemos hablado, ¿vale? Es bastante sencilla y son 3 o 4 cosas las que al final tenéis que recordar. Una cosa que sí se me olvidaba, ¿vale? Lo voy a poner aquí. ¿Qué pasa si yo no quiero trabajar midiendo el tiempo en años? Vamos a ver qué relación existe entre tantos de interés simple equivalentes, es decir, tanto de interés simple que referidos a distintas unidades de tiempo pues garantizan la equivalencia entre el capital inicial y el capital final. Es decir, respetan el intercambio del que habíamos partido aquí, de que 100 se convierte en 130 euros, pero en lugar de trabajar con un tanto de interés simple anual, prefiero trabajar con un tanto de interés simple mensual o con un tanto de interés simple semestral o como sea. Vamos a ver qué relación guarda. Es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que cumple nuestro tanto de interés simple anual? Pues que gracias a él, mis 100 euros, a ese 10%, tanto de interés simple anual, al cabo de 3 años, se convertía en, lo voy a poner aquí, 130, capital final. ¿Vale? Pues supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que no pasa nada si, por ejemplo, 0,1 lo divido entre 12 y al mismo tiempo multiplico 3 por 12. El resultado final sería el mismo, ¿no? Porque este 12 y este 12 se van y en el fondo nos sigue dando 30. Bueno, pues si observáis, lo único que ha pasado aquí es, seguimos aplicando la capitalización simple, donde esto es ahora el nuevo tanto de interés, el I, el nuevo I, y esto es el N, 3. Entonces, si miráis el tiempo, os dais cuenta de que 3 por 12, estos son 36 meses. Hemos cambiado la unidad de tiempo. Y entonces, como el tiempo siempre, o el tanto de interés siempre va asociado a la unidad de tiempo que vayamos considerando, podemos interpretar este 0,1 entre 12 como el I mensual. Es decir, el tanto de interés simple mensual que resultaría equivalente al tanto de interés simple anual del 10%. A mí me da igual trabajar con este I anual y medir el tiempo en años que con este I mensual y medir el tiempo en meses. Lo mismo sería si decido medir el tiempo en trimestres, para que no cambie el resultado final, para que se respete la equivalencia financiera entre el capital inicial y final, 100 y 130, pues tengo que multiplicar los años por 4 ahora. Entonces, de nuevo 4 y 4 se va y sigue siendo 130. 100 equivalente a 130. Esto de aquí ahora ya serían 3 por 4, 12. Estamos contando en trimestres. Un año tiene 4 trimestres, 3 por 4, 12 trimestres.
Y esto de aquí, pues sería, si cuento el tiempo en trimestres, el I de la fórmula ahora es 0,1 entre 4 y tiene la interpretación automáticamente de I trimestral. Así que podríamos perfectamente decir que es equivalente trabajar a un I anual del 10% que a un I mensual del lo que dé 0,1 entre 12, que a un I trimestral del 0,1 entre 4, este es fácil de calcular, del 2,5%. ¿Vale? Es decir, que los tantos de interés simple equivalentes son proporcionales también. Entonces, lo único que tenéis que hacer para calcular el tanto de interés simple mensual, lo voy a denotar así. I sub 12, equivalente a un I anual I, es dividirlo entre 12. Para calcular el trimestral, I sub 4, I entre 4. Para calcular el semestral, I sub 2, I entre 2. ¿Vale? En general, podemos ponerlo así. I sub M es igual al I anual dividido entre M. Pero vamos, no aprenderos esta fórmula porque vamos a reducir al máximo posible el número de fórmulas. Mucha gente aquí cuando estudia esta asignatura se confunde pensando que son fórmulas y la verdad es que son 4 fórmulas y entiende uno 4 cosillas. Entonces lo único que hay que saber es que los tantos de interés simple equivalentes en capitalización simple pues son proporcionales y que un 12% anual equivale a un 1% mensual. Que un 1% mensual equivale a un 6% semestral. Que un 6% semestral equivale a la mitad del semestre, el trimestre, pues 6 entre 2, 3, a un 3% trimestral. Y así, ya está. Solamente eso. Bueno, pues con esto cerramos la capitalización simple. Yo creo que no hacen falta más ejemplos ni nada. Como os dije, vamos a esperar un poco a avanzar algo más, a que lleguemos a la capitalización fraccionada y entonces podremos hacer muchos ejemplos al mismo tiempo y podremos comparar todo. Así que aquí lo dejamos hoy y en la próxima clase veremos la capitalización compuesta, que vais a ver que resuelve este problema con el que nos estábamos encontrando antes de trabajar con tantos efectivos decrecientes, lo cual nos resultaba muy lógico. Lo que hace la capitalización compuesta es justamente trabajar con tantos efectivos constantes todo el tiempo.